Buenos días alumnos, continuando con las clases de instrumentación y control de proceso y con la unidad en cuestión puertas lógicas. Vamos a profundizar un poco más con algún circuito en cuestión para avanzar con la comprensión de los mismos. Acá en la figura pueden visualizar un circuito integrado con la simbología de puertas lógicas. Pueden ver las distintas configuraciones del circuito impreso. Más abajo van a ver otro ejemplo donde tenemos un circuito integrado en el que por dentro tenemos la simbología de puertas lógicas habilitando y cerrando los distintos circuitos. Más abajo van a ver que internamente cualquier circuito integrado está compuesto por transistores, resistencias, diodos. Recuerden que una de las funciones principales del transistor era funcionar como un interruptor, lo que lo hace importante en la funcionalidad de cualquier circuito lógico. Habíamos visto cuando vimos álgebra de Boole tres funciones lógicas: OR, AND y NOT, las cuales tenían su simbología, su ecuación lógica, su esquema eléctrico, la tabla de verdad. Cualquier circuito lógico tiene algún estado en la entrada y devuelve otro estado a la salida. Podemos tener uno o dos estados en la entrada y tener alguna respuesta a la salida. Acá podemos ver ya con ejemplos más prácticos el funcionamiento de una puerta lógica. Por ejemplo, en esta tabla pueden visualizar una condición. Tenemos sed y otra condición, tenemos agua. Si tenemos sed y tenemos agua, podemos beber. Pueden visualizar acá claramente que es una función lógica AND, es decir, tenemos que tener sed y tenemos que tener agua para poder beber. Pueden ver acá la tabla de verdad. Vamos a ver otro ejemplo práctico con la condición: tenemos vino, tenemos agua, podemos beber. La conclusión a la salida: si tenemos vino o tenemos agua, podemos beber. Acá vemos una condición lógica, una función lógica de OR. OR porque teniendo cualquier fluido, podemos tener a la salida la conclusión de beber. Ejemplo: si tenemos vino, es la condición sí, a la salida vamos a tener sí. Lo mismo con agua. Si no tenemos vino, pero tenemos agua, a la salida la conclusión será sí. Habíamos visto la tabla de verdad de una función lógica OR con su simbología y su circuito eléctrico. Observen que los interruptores están en paralelo.
por otro lado tenemos la puerta lógica AND y con su tabla de verdad, su simbología y su circuito esquema eléctrico, el cual está compuesto por interruptores en serie. Y por otro lado, la función NOT o negada, es decir, que ante un estado en la entrada vamos a tener lo contrario a la salida. Acá en la tabla de verdad pueden visualizar ante una condición en la entrada de 0, la salida va a ser 1. Cuando la entrada sea 1, la salida va a ser 0. Siempre la condición va a ser lo contrario a la entrada. El esquema eléctrico podemos ya ver un ejemplo práctico del funcionamiento, donde tenemos un relé que tiene un contacto cerrado. ¿Qué es un relé? Un relé es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Es decir, es un interruptor que tiene una bobina. Al energizarse esa bobina, abre o cierra algún circuito. Pueden tener uno o varios interruptores, como vemos más abajo. Los interruptores pueden ser normalmente cerrados, normalmente abiertos. Por otro lado, para manejar mayores potencias, porque los relés manejan corrientes pequeñas, tienen capacidad hasta cierto nivel de potencia, tenemos los contactores. Un contactor es un dispositivo de control de potencia. Permite arrancar directamente los motores. Son utilizadas en aplicaciones no solo para como interruptores de luz, para complejos industriales, sino para arranque de motores. Pueden ver en el esquema eléctrico que cuenta con una bobina, tiene 3 interruptores, en los cuales se conecta corriente trifásica, aptos para motores trifásicos, 3 interruptores aptos para motores trifásicos y algún otro contacto individual que puede ser utilizado para algún otro tipo de función, mandar alguna señal a algún dispositivo o algún relé, etc. Bueno, volviendo al esquema anterior, en la función inversa, en la función inversor, vemos que tenemos un interruptor A y tenemos un relé que tiene un contacto normalmente cerrado, que denominamos acá A invertido. Cuando A está abierto, el relé tiene el contacto cerrado, es decir que a la salida vamos a tener una señal, es decir, la lámpara se prenderá con el contacto A abierto, como lo indica la tabla de verdad. Cuando el interruptor A se cierra, se energiza la bobina del relé y abre el circuito, interrumpiendo la corriente que circula por la lámpara. Podemos ver distintos tipos de esquemas, ya con funciones negadas, con más
funciones en la entrada. Y vamos a ver ahora un ejemplo práctico. Vamos en el esquema eléctrico, vemos acá que tenemos tensión de alimentación. Tenemos por un lado un pulsador de marcha, un interruptor del relé, un pulsador de parada y la bobina del relé. Cuando nosotros accionamos el pulsador de marcha, el relé energizará la bobina, se accionará el interruptor R1 del relé y tendremos una tensión a la salida. Para que el circuito se abra, accionamos el pulsador de parada que abrirá el circuito de la bobina del relé, dejará el interruptor R1 lo abrirá y el circuito dejará de tener alguna tensión a la salida. Podemos ver más abajo un diagrama de la función lógica donde tenemos función lógica AND y función lógica OR. Recuerde, cuando tenemos dos circuitos en paralelo tenemos una función OR, cuando son en serie una función AND. Acá ven, pueden visualizar la ecuación lógica. Tenemos R como la salida del relé, P como el pulsador de parada negado, porque lo tenemos permanentemente cerrado, que está en serie con el circuito del pulsador de marcha y el interruptor del relé. Vamos a ver ahora un diagrama ya con un ejemplo más práctico en el que tenemos por un lado un tanque que tiene un fluido, una bomba que extrae el fluido del tanque, tenemos por un lado un sensor de bajo nivel, un sensor de alto nivel. Función lógica AND, función lógica OR, la bobina del contactor y los distintos interruptores para un motor trifásico para la fase R, S, T y un contacto adicional C1 que lo utilizaremos en este circuito. Cuando ingresa fluido al tanque, el fluido llega a un nivel, supera el bajo nivel y manda, el sensor de bajo nivel manda una señal a la función AND. Recuerde que el AND necesita dos entradas energizadas para enviar una señal a la salida. Por lo que a la salida, en este caso, cuando el fluido supere, apenas supere el sensor de bajo nivel, no va a existir alguna señal a la salida. Pero cuando siga subiendo fluido
hasta llegar al sensor de alto nivel, se enviará una señal del otro sensor. Acá tenemos una función lógica OR, es decir que al tener una señal en cualquiera de las dos entradas vamos a tener una señal a la salida. Esta señal a la salida se enviará a la función lógica AND, que energizará la bobina del contactor. Cuando la corriente pase por la bobina del contactor, automáticamente se cerrará el circuito y accionará el motor, haciendo que el fluido empiece a bajar. Pero ¿qué sucede? Acá tenemos un puente entre la salida y el ingreso de la función en la entrada OR. Cuando el fluido empieza a bajar, si no tenemos otra señal en la puerta lógica OR, se abrirá nuevamente el circuito. Por eso es importante generar un puente entre la salida de la función lógica AND hacia la OR para mantener una señal a la salida y que la función lógica AND esté enviando corriente al contactor. El fluido irá bajando de nivel hasta llegar al sensor de bajo nivel. Cuando esté por debajo del sensor de bajo nivel, el sensor dejará de enviar una señal a la puerta lógica AND y abrirá el circuito del contactor. Al abrir el circuito, nos circulará corriente por la bobina del contactor y el motor se frenará. Digamos, no habrá circulación de fluido. Habrá que esperar que ingrese más fluido al tanque y vaya llenando hasta superar los distintos niveles de los sensores. Más abajo pueden ver un esquema eléctrico donde tenemos por un lado al sensor de alto nivel, sensor de bajo nivel, la bobina del contactor y el contacto C1. El contacto C1 es el que nos va a permitir hacer el puente y mantener energizada la bobina del contactor hasta que el fluido llegue por debajo del sensor de bajo nivel y abra el circuito. Pueden ver acá abajo la ecuación lógica.